Hola, buenas tardes, Ruth. Es para mí un honor estar en tu casa y poder hacerte esta entrevista para que nos hables sobre tus últimas novedades y que nos tienes totalmente expectantes de tus trabajos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. En mi humilde morada. Me gustaría que me hablases de tu larga trayectoria profesional y de los últimos trabajos publicados, más el siguiente que va a salir dentro de poco. En este mes seguramente va a salir, está en prensa ya, el trabajo que trata de las relaciones ancestrales de Preamérica con Egipto. Es el estudio de los nombres, de la fonética, de los nombres de los faraones, ¿no? Y de los símbolos jeroglíficos que presentan símbolos escriturarios preamericanos. También trata de esculturas que se han encontrado en el Ecuador del tesoro arqueológico, que son personajes egipcios que han estado allí. O sea que se demuestra que ha habido relaciones. Eso que estás diciendo es muy interesante, la relación de las culturas de Egipto y América. ¿Cómo relacionas las culturas de Preamérica en un nuevo marco? ¿Y qué aportación a las culturas reconocidas institucionalmente? A través de todas mis investigaciones he descubierto que al estudiar las raíces de los nombres nativos preamericanos nos revelan el origen de pueblos europeos y asiáticos y africanos, de los cuales hasta ahora no se conocía su procedencia. Y entonces, debido a que yo he hecho un trabajo enciclopédico de la historia del libro preamericano, que tiene 5 volúmenes, en esa obra, al estudiar los tipos de libros, los sistemas de escritura, descubrí que existen una cronología que van marcando los tipos de libros. Y eso nos da pie a pensar que los preamericanos son una raza muy antigua, más antigua que la India y Grecia. Entonces, he podido descubrir al estudiar las raíces de los nombres nativos, revitalizándolos porque estaban castellanizados, pues que han hecho 4 migraciones desde épocas muy antiguas, por lo menos 12.000 años antes de Cristo. Hay 4 migraciones de la raza blanca que sale de Tiwanaku, que es la primera raza blanca, que es la raza Guara, que en Perú le llaman Huari. La raza Guara con su lengua Guara, que ahora se llama guaraní, porque están deformados los nombres nativos. Y esa repuebla toda Preamérica después del diluvio. Y hay testimonios de un sabio historiador del linaje de los Yarahuiscas, que era Huamán Puma de Ayala, cuya obra está en Dinamarca, que él certifica que eran culturas antediluvianas y que descendieron de Tiwanaku. Esa primera raza blanca estaba formada por los caras o carios, íberos y tupihuaras. Luego hay otra oleada, que es la de los mayas, que salen de los chanchanes o mayas clásicos, salen de la Atlántida y se instalan en el reino de los quitus. Desde allí pasan a la India, desde la India pasan a Mesopotamia y fundan Babilonia. En la India instruyen a los brahmanes y establecen lazos consanguíneos al casarse las hijas de los reyes mayas con personajes históricos de la India. Luego son 4 oleadas. La otra oleada es la de los palascas, que eso considerarían pues increíbles, porque como hasta ahora se ha difamado a los nativos, pues ¿quién iba a pensar que unos indios salvajes van a ser el origen de los griegos, de Tracia y Frigia? Pero realmente al estudiar los nombres del reino de los quitus, se descubre que salen de allí los helén, como de la Patak Unia, los nono, los laris o purus, los pan, todos estos van a Grecia y van a Mesopotamia. Pero ¿cuál es el hilo conductor
que te lleva llevar a esta conclusión para relacionar todas estas culturas? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu intuición? ¿Cuál es tu herramienta? Bueno, yo no me baso en intuiciones, porque mis trabajos no son teorías ni hipótesis que no se puedan confirmar. Yo me baso, mis trabajos son la exposición de pruebas que he reunido a lo largo de 45 años y al estudiar los sistemas de escritura y también las raíces de los nombres nativos. Son los principales testigos que nos demuestran el origen preamericano de pueblos europeos y asiáticos y africanos. Por ejemplo, los Aloa, que son de África, los de Nubia, ¿ah? Y los Caras que van allí y levantan pirámides de tierra pisonada, y que Alberto Reisner, que era un arqueólogo norteamericano, hacia los años 50, descubrió esas tumbas, pero no pudo identificar a esa cultura que fue al África, ¿ah? Y que construía esas pirámides de tierra pisonada, y encontró joyas de plata con el símbolo de león, y también fichas utilizadas para los cómputos, que son las de las mujeres de los Andes, que se llamaba Muyukipus, que son un ordenador ecológico, ¿ah? Desde la era antediluviana, que lo inventaron las mujeres. Pero Reisner no sabía nada de Preamérica y calificó a esa cultura como grupo X, porque no pudo identificarla. Y las fichas de los cómputos dijo que eran solo piezas de collares. Él lo que sí nos informa que hay un pueblo llamado Aloa, que es otro pueblo que habita en Nubia. Yo he descubierto pues que en egipcio el pueblo de Nubia se llamaba Carak y su capital se llamaba Napata. Todos son nombres preamericanos de la raza Caraucarios, que es lo que he confirmado que eran los que hacían esos túmulos de tierra pisonada, de enterramiento. ¿Y qué papel juegan los símbolos? Los símbolos escriturarios pues nos dan a conocer que desde Tiwanaku, el Alto y Bajo Perú, que Bolívar dividió en Bolivia y Perú, ¿ah? De allí y del reino de los Quitus, se ve que irradia la cultura hacia el norte del continente y a las 4 regiones del planeta. Por ejemplo, los símbolos escriturarios de Tiwanaku pasan a los semitas septentrionales, a los semitas meridionales, al hebreo y al griego. Y del reino de los Quitus también se encuentra, por ejemplo, la cultura berebere de África, está formada por símbolos escriturarios de Tiwanaku y del reino de los Quitus. Pero los bereberes le han cambiado el significado, pero son los mismos símbolos. ¿Qué crees que hace falta para que la comunidad internacional reconozca tus valiosas aportaciones y que Preamérica sea apreciada y valorada como la cuna de las civilizaciones? Lo que se requiere es que conozcan mis obras, que adquieran las obras esas personas que se dedican a la investigación y no menosprecien a los investigadores que somos de América, porque hasta ahora los han arrinconado, por ejemplo a la doctora Victoria de la Jara, a Florentino Ameghino, que era un sabio argentino de 1918, lo han excluido, lo han sacado de la historia y de la antropología, de los libros de antropología. No figura él cuando era un sabio que decía que los preamericanos eran de su propio continente. Hay otros investigadores como el gran Emeterio Villamil de Rada, al que ni siquiera teniendo en Alemania su obra, no han hablado nunca de esa obra. Y es del año 1888 en que él demuestra que la lengua aymara runasimi es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas. Y entonces, claro, yo me doy cuenta que hay una confabulación mundial para ocultar evidencia sobre la verdadera antigüedad de nuestra raza y su sabiduría. Mis trabajos son para demostrar eso, al estudiar los símbolos escriturarios y las raíces de los nombres. Son los principales testigos que yo llamo para que demuestren la verdadera antigüedad de nuestras culturas. Y
hace falta que los que forman parte de las academias de la historia de nuestros países se involucren y se pongan a estudiar los símbolos de las reliquias, porque las tienen amontonadas en los museos y ellos no hacen ningún trabajo. Están ganando un sueldo inmerecido, un cargo que no les corresponde porque no hacen trabajos. Bueno, ya que estamos en el siglo XXI y las mujeres estamos demostrando que somos capaces de llevar las riendas de la civilización, ¿qué papel aportó las mujeres preamericanas en el enriquecimiento social, político y religioso? ¿Y por qué en Occidente el papel de la mujer siempre estuvo relegado a un segundo plano, siendo la mitad de la humanidad? Las mujeres preamericanas, tengo una obra que se llama Kriya Shakti, el misterioso poder de la autorreproducción, la transformación de la mujer madre Nano Tsiwasin en señora de los hombres, la dinastía Chandravansa en Preamérica, porque es la dinastía lunar, el gobierno del colegio iniciático de las hijas de la luna. Estas mujeres, según mis estudios, desde hace 45 años que yo he ofrendado mi vida a estos trabajos, pues empecé a recuperar datos del papel importantísimo de las mujeres preamericanas que gobernaron Preamérica desde la era antediluviana. Ellas fueron las inventoras del primer ordenador ecológico que se llamaba Muyukipus, con el cual era un instrumento de altas matemáticas que se empleaba para el registro de la información y tenía una función adicional de calculadora. Cumplía las 5 actividades de un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control y salida de datos, y una función adicional de calculadora. Con ese instrumento de altas matemáticas, ellas inventaron el calendario lunar. Aparte de eso, ellas fueron las líderes y pilares de la organización comunal, basada en el orden cósmico, que era la filosofía religiosa de la comunidad cósmica, que se aplicaba a la vida diaria, a la urbanización, a las leyes de los preamericanos, pero que ha sido totalmente desconocida. Nunca se ha tomado en cuenta, porque hay un sabio mexicano que se llamaba Ignacio Magaloni Duarte, que ha sido olvidado en el propio México, porque los mexicanos tienen una cierta, no sé, frente a los científicos, historiadores norteamericanos, entonces no hacen respetar, sobre todo en toda Preamérica, a los estudiosos valiosos de su cultura. Y al señor Ignacio Magaloni Duarte, ya fallecido, que tiene una obra que se llama Los Maestros del Hombre, mayas, aztecas, incas, chichas, educadores del mundo, en que habla sobre esa organización de sabios que existió en Preamérica desde los Andes, se difundió a Centroamérica y a Estados Unidos. Por eso allí eran una gran comunidad de naciones andinas, el Tahuantinsuyo. En el Centroamérica era la Confederación de Estados del Valle del Anahuac, y en Estados Unidos la Liga Iroquesa de Naciones. Ahí se practicaba esta filosofía religiosa de la unidad, en que toda la tierra es de todos, no se compraba ni se vendía, no habían fronteras, no había pasaportes, todo era de todos, se compartía, y eran culturas poderosísimas porque habían conseguido la unidad. La unidad trae la fuerza y el respeto y la sabiduría. ¿Y tú crees que si rescatamos y exponemos todo ese valor humanístico, social, político, en el mundo actual, se podía establecer una conexión entre las dos civilizaciones y volver a ese esplendor? Seguramente, porque no son obsoletas las leyes que existían
en nuestras culturas, porque eran hechas por sabios. La Capacuna, por ejemplo, en los Andes, era una organización de sabios que eran mujeres y hombres de cada región y de cada estado que formaba el Tahuantinsuyo. Y ellos hacían leyes justas, estrictas, ¿ah? Y como era una comunidad, pues a nadie le faltaba nada, lo más elemental lo tenían todo resuelto. La verdad que es un placer escucharte y me quedaría días y días, pero lo mejor de todo es que leamos tus libros, los estudiemos y que tú expongas a través de tus conferencias todas estas valiosísimas aportaciones que creo que no nos tenemos que perder y que es un legado que la humanidad tiene que retomar. Muchas gracias por esta entrevista que me has concedido y nos vemos en tu siguiente conferencia. Muchas gracias. A ti.